Sección 11.7. Implementación de la clase inquilino. De acuerdo al diagrama del lenguaje unificado de modelado del diseño del sistema de la figura 11.1, la clase inquilino tiene 4 atributos. Los primeros dos, nombre y cuarto, representan la información del inquilino respectivamente. El tercer atributo, pagos, va a ser implementado como un objeto de tipo lista pagos. Y el último atributo, max, bueno, este estará implementado como un atributo de clase o static. Es decir, este atributo pues va a llevar este modificador, ¿no? Static. Bueno, y también este lo vamos a max, lo vamos a considerar, bueno, lo vamos a manejar como una constante, porque suponemos que los inquilinos hacen un número fijo de pagos en un año, 12, uno por cada mes. Y como las constantes de clase pues no pueden ser modificadas precisamente por ser constantes, pues tiene sentido permitir que éstas sean declaradas como públicas. Entonces, bueno, el código para la clase inquilino está en este listado 11.5, o lo podemos ver por acá en el editor. Entonces, bueno, aquí está inquilino. Entonces decíamos, hay 4 atributos. El nombre es un string y lleva su modificador private para impedir que se pueda acceder desde afuera de la clase inquilino. Cuarto es de tipo int, ese es el otro atributo y también tiene el modificador private. Y de igual manera tenemos el atributo pagos, tipo lista pagos y con el modificador correspondiente. La constante max, tenemos que ponerle, bueno, esta variable tendríamos que, para hacer la constante, tenemos que utilizar el modificador final y se está también poniéndole, bueno, se le está poniendo este modificador static para indicar que es un atributo de clase, es un atributo que se comparte con todos los objetos que son del tipo inquilino y su acceso es público. Se permite que sea público porque, se comentó, se puede acceder sin que vaya a sufrir algún cambio. Y bueno, se está inicializando esta constante con el valor de 12. Entonces, bueno, teníamos por ahí el constructor y bueno, se está nuevamente utilizando pues lo que es la documentación estilo Javadoc. Bueno, aquí queda un poco media fea la alineación. Se supone que debería de haber quedado así. Y entonces, bueno, a este constructor hay que pasarle el nombre y el número de cuarto del inquilino para que además también se cree una lista de pagos vacía, ¿no? Entonces, le pasas estos dos parámetros que estamos identificando como nombre en y cuarto en, los cuales son puestos en los atributos correspondientes. Y además, pues se tiene que crear la lista de pagos vacía. Entonces, para eso, bueno, pues hay que crear un objeto del tipo lista pagos y, bueno, pasando el valor de la constante, que en este caso, bueno, en el diseño se le está poniendo este valor de 12, ¿no? Y ese objeto lista pagos, bueno, queda referido por el atributo pagos. En el método que sirve para registrar un pago del inquilino, el método se llama pagar. Este método no regresa nada. Y bueno, al igual que el constructor, es un método público. Entonces hay que pasar, bueno, se le tiene que pasar un objeto pago, en este caso referido por pago en, y enseguida, bueno, utilizamos el método addPago de la clase lista pagos, ¿verdad? Pasando el pago, ¿no? Para obtener lo que es el nombre del inquilino, bueno, este es un método de lectura, por lo tanto el método pues deberá de llevar el prefijo get seguido del identificador para el atributo, que en este caso pues es nombre, ¿verdad? Y va a devolver una cadena y también es público y bueno,
¿Qué es lo que hace? Pues simplemente devuelve el valor que tenga el atributo nombre, ¿no? Y bueno, así como tenemos este método de lectura para nombre, pues hay un método de lectura para el atributo cuarto. Y también se puede obtener la lista de pagos que ha hecho el inquilino. Bueno, este también sería pues, un método de lectura ah, llamado de pagos y estaría devolviendo pagos, ¿verdad? Y finalmente se está anulando el método toString que se hereda desde la clase Object. Y bueno, aquí estamos utilizando la etiqueta override para hacer énfasis y también el compilador lo identifique como tal, de que se está anulando ese método toString. Y lo que hace este método, bueno, su implementación va a devolver el atributo nombre concatenándole una coma con un espacio, seguido del atributo cuarto, concatenando una cadena y un espacio, y finalmente la información que tiene en este caso el atributo pagos, pagos que es una lista de pagos, ¿no? Entonces, cuando se obtenga esa información de pagos, pues ya habíamos visto cuando revisamos el probador, pues que estaría mostrándote un, entre, entre corchetes una, una serie de parejas que tienen el mes de pago y el importe. Bueno, eso es entonces en cuanto a la implementación de la clase inquilino, que como se comentó acá brevemente, bueno, pues debe de esa implementación, debe observar lo que se anotó en el diagrama, ¿verdad? Unificado, en el diagrama del lenguaje unificado de modelado. Y bueno, pues ahí están los 4 atributos y los métodos correspondientes, ¿no? Bien. Bueno, continuando entonces, ya que está esto, bueno, como se comenta aquí, bueno, los comentarios Javadoc pues deberán de darte la información suficiente para que se pueda entender el código de la clase. Y también, bueno, por ahí podemos observar que se estuvieron utilizando las etiquetas param para identificar los parámetros. No sé si hubo, bueno, esa etiqueta param se utilizó, por ejemplo, en el caso del constructor, en el caso del método y del método pagar, ¿verdad? Y para aquellos métodos que devuelven algo, bueno, pues se está utilizando la etiqueta return, como en el caso de los métodos de lectura, ¿verdad? Y bueno, bueno, en el caso del atributo pagos, ya decíamos que este va a ser del tipo lista pagos y de esta manera, bueno, cualquier método de esta lista pagos, ustedes pueden utilizarlo, puede ser utilizado dentro de la clase inquilino, por supuesto, bueno, haciendo la calificación con esa referencia, ¿no? Como lo podemos, déjame ver dónde lo podemos aquí observar. Por ejemplo, aquí, cuando se va a registrar un pago de ese inquilino, estamos utilizando aquí un método de la clase lista pagos llamado addPago, ¿verdad? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso pues ahí lo consideramos. Bien. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué otra clase nos falta revisar? Bueno, la clase, entonces ya vimos, la clase inquilino requiere la implementación de la clase listapagos. Y esta clase inquilino necesitamos hacer su implementación antes de empezar con la clase lista inquilinos, porque la clase lista inquilinos maneja
tiene un atributo del tipo, bueno, maneja una colección de objetos inquilinos, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es necesario que, pues antes de empezar con la implementación de lista inquilinos, se hubiera implementado inquilinos. Y bueno, y así fue. Bueno, para esta clase lista inquilinos, entonces ya decíamos, es una clase colección que estaría guardando objetos inquilino, como lo podemos ver aquí en el diagrama enseguida. Y pues nuevamente vamos a utilizar un array list para esa lista inquilinos. Y también tenemos una constante max. Esta es otra constante max, pero esta vive en la clase lista inquilinos. Hace un momento habíamos visto que había una constante también max en la clase inquilino, ¿verdad? Digo, a pesar de que comparten el mismo nombre, pues tienen diferente apellido, ¿no? Este max es para la clase inquilino y esta otra constante max que aquí se está refiriendo es para lista inquilinos, ¿no? Y con esta constante, bueno, lo que se busca es poner un límite para la cantidad de inquilinos que puede llegar a manejar el albergue. Entonces, bueno, en el diseño de la clase lista inquilinos, entonces tenemos los dos atributos que ya fueron comentados. Tenemos un constructor en donde le tienes que pasar un entero que sirve para fijar el tamaño o la cantidad de cuartos que va a tener en este caso el albergue. Aquí habíamos dicho que íbamos a tener un cuarto, bueno, vamos a tener un inquilino en cada uno de los cuartos. Entonces, fijar el tamaño de esta lista de inquilinos pues, estaría implícitamente pues fijando la cantidad de cuartos que mantiene el albergue. Tenemos un método que permite agregar un inquilino. Ad inquilino, hay que pasar el inquilino y devolver un valor booleano. También tenemos un método que hace lo contrario, quitar un inquilino, remove inquilino. Y podemos, bueno, tenemos un método de lectura que permite recuperar uno de los inquilinos de esta lista, llamado getInquilino, pero para eso, pues tienes que decirle cuál es la posición. Y también puedes llevar a cabo la búsqueda de un inquilino proporcionando la posición. Tenemos un método que revisa si lista inquilinos está vacío y ese es el método isEmpty y devuelve un valor booleano, es un método de prueba y está, bueno, el penúltimo método es el método getTotal que te informaría pues cuántos inquilinos hay en el albergue o en tu lista, sería lo mismo. Y finalmente un método toString que devuelve una cadena con la información de los inquilinos, ¿no? Entonces, bueno, pues como se comenta aquí, la mayoría de estos métodos pues nos es familiar gracias a la clase colección lista pagos que se comentó previamente. Entonces, los métodos que no están presentes en la clase lista pagos son método remove inquilino y el método de búsqueda search. Entonces, bueno, el método de buscar o search, que de acuerdo con el diagrama UML, pues tiene esta interfaz. A este hay que pasarle un parámetro entero, que es el número de cuarto del inquilino que el método está buscando. Este método, de acuerdo al cuarto, te devolvería cuál es el inquilino que lo está ocupando. Y entonces, este método pues debe de devolver el inquilino que vive en ese lugar, bueno, en ese cuarto. Y en caso de que no lo encuentre, pues entonces deberá de devolver el valor de null. Bueno, el algoritmo que permite llevar a cabo eso en pseudocódigo, pues lo tenemos aquí enseguida. Vamos a tener un ciclo que va a recorrer mi lista desde el primer inquilino hasta el último. Y lo que se va a hacer en el ciclo o en el cuerpo del ciclo, bueno, está encerrado entre inicio y fin. Y
vamos a aplicar una prueba en donde vamos a ver si el número de cuarto de inquilino actual, el que se está viendo en el recorrido de esta lista de inquilinos, si es igual al cuarto al que se pretende encontrar, pues entonces vamos a terminar regresando lo que es el inquilino actual. En el caso de que se termine el ciclo, pues entonces lo que se debe de regresar, pues es lo que se había comentado previamente, el valor de nulo. Bueno, entonces, para hacer la implementación de ese pseudocódigo, vamos a ocupar pues un ciclo que haga la búsqueda de inquilinos en la lista, y un ciclo for avanzado, pues es una lección buena para llevarlo a cabo. Entonces, la implementación del método buscar, bueno, es un método público, se puede acceder desde afuera, va a devolver un inquilino, el método se llama search, y hay que pasarle la posición del cuarto. Entonces, bueno, usando el ciclo for avanzado, este va a tener dos partes. En la primera parte, bueno, declaras la variable que estaría recibiendo al elemento de la lista que se está revisando, y la lista de inquilinos, bueno, esa la identificamos como lista I. Y enseguida, bueno, vamos a poner nuestra estructura de selección utilizando if, y encerrando entonces entre paréntesis lo que es la prueba. Vamos a obtener del inquilino actual cuál es el cuarto que está ocupando, y si en este caso coincide con el cuarto que se está buscando, pues entonces se estaría devolviendo lo que es el inquilino, ¿no? Y ese inquilino, bueno, pues está puesto en esta variable local actual. Si se llega a terminar el ciclo, eso quiere decir que no hubo ningún inquilino que tuviera el cuarto que se está buscando, entonces se devuelve el valor de nulo. Bueno, para el caso del método remove inquilino, en la interfaz que se dio en el diagrama, pues tenía esto, ¿no? Parecido a remove inquilino, nada más que, bueno, se le tiene que pasar la posición, y en caso de que lo haya borrado, pues estaré devolviendo un valor booleano de true. En caso de que no lo haya quitado, porque a lo mejor ese inquilino no está en esa lista, pues entonces devolvería false, ¿verdad? Bueno, entonces para este método remove inquilino, como se comenta aquí, pueden utilizar este método search, el de buscar, con el cual ustedes estarían determinando si el inquilino existe en algún cuarto particular. Si te devuelve nulo, pues significa que no hay ningún cuarto, bueno, no hay en ese cuarto el inquilino. Bueno, y en el caso de que sí estuviera un inquilino en algún cuarto, pues entonces se puede quitar de la lista. Para ello se utilizaría el método remove de la clase ArrayList, y este método remove pues devuelve un valor booleano cuando lo pudo, bueno, en ese caso, no, perdón, y ahí se estaría devolviendo un valor booleano de verdadero para indicar que se pudo quitar. De otra forma se devolvería false. Entonces, la implementación del método remove inquilino, bueno, pues habría que, se le tiene que pasar entonces el cuarto, y como decíamos, primeramente, bueno, se hace la búsqueda para saber si hay un inquilino en ese cuarto utilizando el método search, un método que está aquí en la clase lista inquilinos. Y bueno, lo que devuelve el método search se asigna a la variable que aquí se está declarando, encontrar i, del tipo inquilino. En caso de que la referencia encontrar i sea diferente de nulo, bueno, quiere decir que sí hubo un inquilino,
y por lo tanto, bueno, se puede utilizar el método remove. Este método remove es de la clase ArrayList, como se está comentando acá previamente. Y recuerda que lista_i es un ArrayList que maneja, maneja una colección de objetos inquilino. Entonces, bueno, para el caso del método remove, hay dos versiones. En una se le puede pasar la posición o también, y es un método que está sobrecargado, y en la otra versión, que es la que se está utilizando en este momento, se le estaría pasando el objeto que se quiere quitar de la lista. Y bueno, pues ya entonces enseguida, después de que se hace la llamada del método remove del ArrayList, se devuelve true. Si esta condición no se cumplió, es decir, si te dio nulo, entonces lo que va a hacer este método remove inquilino es devolver false. Bueno, pues el código completo de lista inquilino se muestra en el listado 11.6. Bueno, y como pues ya se había comentado, pues varias cosas varios de los métodos que están aquí, pues ya vimos cómo se hace la implementación. De los que no habíamos platicado todavía fue del método remove inquilino y el método de búsqueda, ¿verdad? Pero de los otros métodos, gracias a la clase lista pagos, pues ya sabemos cómo funciona, o ya nos damos una idea de cómo funciona el método add inquilino, cómo funcionan los métodos de lectura. Allá teníamos getPago, bueno, pues ahora es getInquilino y se maneja una colección diferente, pero bueno, sigue siendo la misma idea. Y de igual manera, bueno, este método que revisa si está, por ejemplo, vacía la lista, se apoya en el método isEmpty de la clase ArrayList, como aquí lo podemos observar. Y de igual manera, bueno, el método isFull pues funciona de manera similar al método isFull de la clase listapagos. El método getTotal pues, funciona de manera similar. Y bueno, ¿qué es lo que nos haría falta para completar este caso de estudios? Bueno, en el capítulo siguiente, pues es diseñar, implementar y probar la clase already, que bueno, ya decíamos, se va a derivar de la clase abstracta application, ¿verdad? Y en esta, bueno, pues no solamente vamos a registrar inquilinos, sino que también la interfaz, bueno, habrá que deberás de contar con una interfaz gráfica para el usuario donde nos permita pues llevar a cabo estas operaciones. Y eso pues es lo que se estaría revisando en el capítulo 12.